La jornada es interesante porque se hace con la sociedad civil. Esa sociedad civil que muchas veces nos dicen, ¿y qué van a contar ustedes con la sociedad civil? Por supuesto que sí, un debate de ideas, un debate sobre lo que va a pasar, cuál es la agenda política europea en los próximos meses. Está marcada exclusivamente, prácticamente, por las elecciones al Parlamento Europeo. Y ha habido un debate muy vivo sobre a quién vamos a elegir, cómo se va a elegir. Estas elecciones son diferentes porque están en un contexto económico muy complicado y porque estas elecciones van a determinar cuál será el presidente de la Comisión. Creo que ha quedado de manifiesto que estas elecciones van a ser diferentes, que lo que hay en juego es realmente lo que va a ser el gobierno y el Parlamento de Europa. Hay que tener claro que a estas alturas el gobierno y el Parlamento de Europa pesan igual o más que el gobierno y el Parlamento Nacional, y por eso creo que es importante que entre toda la ciudadanía seamos conscientes del valor que puede tener y de la importancia que tiene que vayamos en mayo del año que viene a depositar nuestro voto en estas elecciones europeas que en otras ocasiones no nos hemos tomado en serio, quizá. La gran diferencia es que cada partido político va a nombrar un candidato que va a ser el candidato para la presidencia de la Comisión Europea. Y eso para nosotros en inglés se dice game changer, que de verdad cambia un poco el juego porque se va a dar un perfil mucho más político al presidente, a los candidatos a la presidencia de la Comisión, y los partidos políticos con su programa tienen una cara visible que va a defender este programa. Hemos tratado de profundizar en cómo van a ser las claves de la próxima campaña electoral de las elecciones europeas, donde supone todo un reto para los partidos el conseguir la movilización de la gente, que suelen ser unas elecciones donde la participación suele ser muy baja, y bueno, en esta campaña donde va a haber algunas novedades interesantes, pues va a ser muy interesante este desafío para los partidos políticos. Estas elecciones son cualitativamente distintas a las que ha habido hasta la fecha. Estas octavas elecciones por sufragio universal para el Parlamento Europeo, no solo porque es la primera vez que hay 28 estados, sino sobre todo porque además de tener el Parlamento Europeo muchas más competencias que las que ha tenido antes, es la primera elección que se hace después de entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en donde se refuerza el papel del Parlamento. Europa Ciudadana ha celebrado un diálogo sobre Europa, sobre las elecciones al Parlamento Europeo, que realmente me parece que ha tenido una participación muy importante, y luego el nivel de los ponentes también nos hace pensar que estas elecciones del 2014 al Parlamento Europeo, los ciudadanos europeos nos jugamos mucho, y Europa Ciudadana quería estar presente con un debate quizá el primero sobre la cuestión.